Hoy Argentina necesita pomada de Borroilar y un acolchado circular. Porque gobiernan para el traste y ese traste es un desastre que no para y no para de sangrar. Hoy Argentina necesita pomada de Borroilar y un acolchado circular. Porque gobiernan para el traste y ese traste es un desastre que no para y no para de sangrar. Hoy Argentina necesita pomada de Borroilar. Y ahora relájate porque viernes ya llegó. Y esta cosa contramano que se llama Argentina todavía te lastima y podría ser peor. 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 Muy buenas tardes, damas y caballeros. Esto es Podría Ser Peor, programa número 74 de esta tercera temporada. Y hoy es 14 de febrero del año 2025, así que muchos saludos a nuestros amigos en el Día del Amor y la Amistad y a nuestros amores también. Por cierto, este programa es grabado y esta es la tercera vez que lo estoy grabando. ¿Por qué? Porque estamos pasando una tormenta en este momento, así que los cortes de luz en un país donde se supone que ajustamos la luz siguen sucediendo. Ahora se supone que es por la tormenta. Bueno, en lo que va de la semana, el martes también tuvimos cortes de luz de casi en dos tandas, pero bueno. No vamos a empezar con eso, insisto. Feliz Día del Amor y la Amistad para todo el mundo. Como es grabado, no lo puedo saludar a mi estimado Fernando Favilli, lo haré obviamente en privado, y a nuestro estimado Ariel Corbat, padre tutor encargado de esta casa, que ahora le vamos a comentar qué hicimos con él en estos días. Bueno, no puedo saludar a nuestros amigos de TikTok, lo haremos, espero, el fin de semana, la semana que viene, pero sí saludo a todos los que nos siguen, a los que están, se incorporan, se suscriben al canal de YouTube de Radio Nueva Fuerza, a los que me van siguiendo a mí en mi cuenta de TikTok, MarianoIG007, lo mismo para Instagram y lo mismo para las demás redes. Muchísimas gracias. A veces alucino con la viralización que puede tener partes que subimos del programa como videos de TikTok. La verdad que a veces se va de las manos, 200 y pico mil visualizaciones, casi 250.000. En algunos casos es increíble. Obviamente los videos, los retoques, la recopilación de todo lo hacen nuestros amigos de Bugs Bunny. Muchísimas gracias a ellos que siguen creciendo y siguen teniendo cada vez más gente que confía en ellos. De mi parte los recomiendo. Para apoyos comerciales o contactos, quien nos quiera mandar un mail contándonos algo, acuérdense que permanentemente ofrecemos que si tienen algún tema que quieran que podamos difundir, investigar, comentar, dar a conocer, lo pueden hacer. Nos envían un mail para esto y para apoyos comerciales también, que siempre van a ser bien recibidos, a nuestra cuenta de marianoig22@gmail.com. Hacía tiempo que no lo decía. Bueno, vamos a comenzar pensando como corresponde, que comer rico, sano y saludable siempre es bueno para nuestra salud y para nuestra vida. Así que vamos a escuchar esta recomendación que nos hace la gente de Semana Light. ¿Querés cuidar y no sabés qué comer? Ingresá en semanalight.com y soluciona tu vida con unos clics. Viandas ricas y sanas para toda la semana. Viandas light para descenso de peso y también viandas fit para mejorar tu composición corporal. Aprovecha los descuentos por cantidad. Es como tener el restaurante en tu casa. Porque una vida saludable comienza con una alimentación saludable. Contactate con la Nutri y obtené mejores resultados. Nuestra Nutri, nuestra querida Carolina Pesone, directora de este formidable proyecto que es Semana Light, que por cierto a través de la página web podés hacer tus pedidos. Como saben,
semanalay.com o el WhatsApp 15 51 35 60 37. Hacen entrega a domicilio, ustedes hacen el pedido a través de la web y dejan todos sus datos y la forma de pago y ahí le hacen la entrega en sus domicilios. Ahora, si están en Capital Federal y quieren pasar por el local que tiene ahí en Suipacha 184, tienen comidas para el mediodía, todos los que están trabajando en Ciudad de Buenos Aires, aprovechenlo, Suipacha 184, ahí entre Diagonal Norte y Avenida de Mayo. Y también tiene un local en Pilar, en la calle Moreno 337. Así que quienes estén cerca y lo puedan hacer, aprovechen y disfrútenlo. Eh, También los quiero saludar y agradecer a todos los que ingresan a mi podcast como Cuca en la Neblina, que está en la plataforma de iVoox, Spotify y YouTube. Y bueno, comparten y se divierten con las cosas, con los audios que subo acerca de estas reuniones cuquianas que tienen en los espacios de X, Space de X, y que esta semana hubo un temita porque hay un personaje que no puedo decirlo, pero la verdad que no corresponde que uno le haga publicidad, que están levantando cada vez más efervescencia y proponiendo que se vuelvan a armar como en los años 70. Así que en las redes fue muy picante todo lo que pasó. Bueno, ahí lo tienen como Cuca en la Neblina en las redes. Les dije antes que tuvimos la posibilidad de charlar con Ariel Corbat, que en un rato vamos a pasar la entrevista que le hicimos, la charla, que estuvo en Tucumán para participar de los actos de la conmemoración del 50 aniversario del inicio del Operativo Independencia, donde el gobierno democrático y peronista de Isabel Perón le encargó a las Fuerzas Armadas que combatan el terrorismo guerrillero que acechaba a nuestra República y sus instituciones. Así que creo que pocos actos se hacen respecto a este tema y poco se sabe. Bueno, Ariel, con su capacidad de explicarnos las cosas siempre de una manera interesante y que lo podamos comprender, nos lo va a compartir. Con el tratamiento en diputados de ficha limpia, si algo pudimos ver es lo sucio y bajo que se ha vuelto esa Cámara, que supuestamente tiene a nuestros representantes, o sea, a los que nosotros elegimos. Los gritos siempre fueron parte de las bancadas desde la época del Senado romano, pero al ritmo de trap villero, las groserías y los insultos entre diputados se ha vuelto una novedad, la verdad, espeluznante. Ya tenemos diputados que van con remera y jean, con camisa remangada, y el otro día Santoro, así, o con banderas multicolor o banderas de otro estado y lo ponen ahí frente a sus púlpitos. Toda esa feria de barrio le hacía falta la grosería arrabalera y el insulto para volverse algo más parecido a qué sé yo, a una feria napolitana de fin de semana que a otra cosa. Dicen los detractores de Sarmiento que el viejo también le gustaba en su época del Senado andar ahí a los improperios. Pero eso sería en todo caso en la segunda mitad del siglo XIX. Se supone que tendríamos que haber evolucionado un poquito y para mejor. Lo que no cambió es que de los 157 diputados siguen siendo el show principal de un teatro que se llama la política. Como son los representantes del pueblo, son siempre las cámaras más numerosas y por ende variopintas, haciendo que la tragicomedia encuentre siempre, tanto en las primeras figuras como en los actores secundarios, vehementes actos de verborragia y de pasión. Es buena la actuación, tanto que la población le dedicamos tiempo y a veces nos atrae, como bueno, fue en este caso el mío, que ahora vamos a compartir algunas de esas locuciones, pero aplaudiendo, o sea, uno entra en ese juego aplaudiendo de alguna manera a los propios y criticando a los otros, o sea, toma partido. Lo que varias veces hablamos de levantar banderas que no siempre son las nuestras. Los medios nunca se van a perder algo que les da más rating que su programación normal, así que ahí están pendientes de televisar exposiciones de algunos de los diputados. Pero mientras todo eso pasaba,
En diputados, a las 15 horas del día miércoles, la Comisión de Acuerdo del Senado firmaba el pliego del cuestionado juez Lijo para la Corte Suprema de Justicia, donde oficialistas y el rancio kirchnerismo se dieron la mano. Los actores culminan su espectáculo, se apagan las luces, cae el telón, y una vez más, la democracia en su base, o sea, los ciudadanos, es estafada. Vamos a mirar un poquito quiénes fueron los senadores que presentaron y que votaron, que se pusieron de acuerdo en lo que nunca se podría haber puesto de acuerdo, por ejemplo, la Libertad Avanza con el peronismo. Por la Libertad Avanza propone Ezequiel Atauche, después Carlos Arce, que parece que el Frente Renovador. Ustedes no saben el trabajo que me cuesta uno por uno, porque como asumen por un partido, después se van a otro y terminan su mandato en otro, es terrible. O sea, uno por uno, en vez de, ya no puedo decir lo que aparece en la página del Senado de la República. No, tengo que buscar a ver si se cambió, si entró, porque hay gente que te dice que entró por, no sé, Unión por la Patria y ahora ya está en la Fuerza del Cielo, o viceversa. Bueno, Carlos Arce, Frente Renovador, qué sé yo. Capaz que hasta en este horario, ¿qué hora es? Las 5:30 de la tarde, bueno, ya se cambió. Carlos Espinosa, de Unidad Federal, o sea, Unión por la Patria, vieron que se reparten, se llaman de distintas maneras. Beatriz Ávila, que supuestamente es de Juntos por el Cambio, ahora va por su propio voz y por su propio voto. Creo que es de Tucumán, no, es de Tucumán. Claudia Abdala de Zamora, o sea, la esposa del gobernador Zamora, Unión por la Patria. Sergio Uñac, el exgobernador de San Juan, Unión por la Patria. Lucía Corpacci, Unión por la Patria. Qué comisión rara esta, ¿no? Eduardo Vicci, de Corrientes, que ustedes saben que es una mezcla entre radicales con liberales, con alguna cosa, no sé, muy bien ahí, que sostienen al gobernador. Y Juan Carlos Romero, que también, ¿cómo explicarlo, Romero? En la página del Senado dice Juntos por el Cambio. En serio, en la página de diputados, perdón, dice Juntos por el Cambio. No, en la página del Senado, estoy diciendo bien. Dice Juntos por el Cambio. Pero todos sabemos que más peronista que Romero, que estuvo incluso en la fórmula con Menem del año 2003, que fue como 3 veces gobernador. Bueno, por eso les digo. Es cuesta, y la verdad que no puedo, si no es revisando uno por uno, saber en qué lugar están parados. Qué difícil hablar así de que uno representa. ¿Qué quiere decir? Que capaz que me representó cuando ingresó, pero cuando sale termina representando a otro. Bueno, hemos seleccionado algunos en lo que pasó el miércoles con el tema del tratamiento de la ficha limpia, que es más o menos simple, como un certificado de que no antecedentes, ¿no? Que los candidatos no tengan antecedentes penales. No sé, me parece algo básico. Algunos dicen que ya existe eso, pero parece que no se concreta, porque ¿cómo es? No, que el Senado tiene y que los diputados tienen la forma de depurarse. No, parece que si no, no es una ley y que esté en vigencia, acá cualquiera puede entrar o ser candidato buscando los fueros, que es lo que básicamente buscan todos cuando terminan un mandato, ¿no? Todos los APAS, Burkovic, bueno, Recalde, cuando se fue a Aerolíneas. Bueno, seleccionamos, dije, algunos de los principales, no la principal, en realidad lo que me pareció hasta gracioso para compartir, pero en realidad lo que estoy tratando de hacer es de una manera que los podamos escuchar y tener conciencia de esta gente. Muchos de ellos se van ahora en la renovación de la mitad de la Cámara para el mes de octubre. Así que hay que saber quiénes son, de dónde vienen, qué hacen, porque seguramente se van a volver a acomodar en las próximas listas. Insisto, capaz que con otro partido. Vieron que está abierto el libro de pases, ya los comentamos. Así que bueno, vamos a tratar de ver en algunos de estos quiénes son o qué dicen respecto del tema ficha limpia, o como vamos a ver en algunos de los momentos que vienen después, cuando pidieron sus cuestiones de privilegio. Vamos a comenzar con el señor Juan Manuel Pedrini, que es de Unión por la Patria por el Chaco,
Casta, desde 1994 en la Constituyente, creó y presidió la Lotería del Chaco y obviamente trabajó y fue funcionario de Capitanich. Intentaron matarla. Tienen que explicar por qué los fondos de la familia del ministro de Economía, Luis Caputo, iba para Morel y la revolución federal para... Sí, Fernando Iglesias, tu partido, escuchaste, tu partido y el que tenés sentado al lado están involucrados en un intento de asesinato, cara dura, y ustedes vienen a hablar de libertad sin vergüenza. ¡Qué loco! ¡Pelotudo sos vos! Diputado de Iglesia. ¿Sabés qué? Bueno. Qué fuerte, ¿no? A ver, además, tranquilizarse, digamos, el insulto desvaloriza toda la exposición que venía haciendo sobre un tema que, insisto, qué sé yo, hablar de que era ficha limpia, pero bueno, ahí estuvo el insulto. Les pido que presten atención y a que seguramente adivinan cuál es el origen de este señor en su vida profesional. Provoca rencor. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. No vale la corrupción. Están los estamentos legales y constitucionales que resguardan el sistema político de aquellas personas que cometieron delitos no puedan postularse. Un diputado propinante que no está acá, lamento mucho, porque le quería contestar. Porque nos vienen a correr con que si votamos a favor de esto, si no votamos a favor de esto somos cómplices. Sí, soy cómplice. Y el diputado dijo, ¿con qué cara iba a ver a mis hijos? Si esto lo votaba negativamente. A mis hijos los voy a ir a ver esta noche. ¿Cómo? Los voy a mirar a los ojos. A los ojos. Y le voy a decir que el papá votó para defender una idea. No hace falta que lo diga, ¿no? Y sí, sindicalista, el amigo Mario Enrique y desmata. Qué sé yo, es un moldecito, ¿no? Bueno, teníamos que llegar, no podíamos dejarla pasar, para eso está ahí y la vamos a tener un par de años más, así que obviamente nos merecemos un ratito de Natalia Saracho, tan Natalia Saracho. Bueno, yo me quiero preguntar, le pregunto, ¿qué pasa con esa justicia? ¿Dónde está? Una justicia que hoy mira para otro lado, digo, se está prendiendo fuego la Patagonia y no hace nada. Lo único que hace es perseguir a los brigadistas y a los mapuches. Puche, ¿Qué pasa con los jubilados que reprimen acá afuera? ¿qué pasa? Con los fallos de las obras sociales. Bueno, eso es lo que está pasando. Eso se está discutiendo hoy. Lamentablemente no, estimada doña Natalia, pero bueno, se está discutiendo ficha limpia, pero está bien. Si los mapuche son de su interés, está muy bien, eh, qué sé yo. Bueno, y obviamente hay que poner que un hombre que estaba muy falto de clonazepam, el presidente de la bancada Cucarda, don Germán Martínez, que hasta se atrevió a acercarse al presidente de la Cámara, Martín Menes, y le te espero en Segurola y Habana, muy maradoniana su propuesta de agarrarse a las piñas. Pero antes que eso suceda, estaba tan nervioso que se le escapó algo acerca de los privilegios. Sientes ahora en el momento Muchísimas que yo gracias. En el momento que usted me lo está negando, Está votado en este recinto. En el momento que usted me está Cuando negando la corresponde. palabra, No, diputado. está yendo No, en contra diputado. de mi privilegio. Hay un Sí, orden señor. y la Porque lo que mayoría, le quiero el pleno, les repito, el pleno es sobre. Está negándome mis privilegios. Bueno, ¿qué va a hacer, Germán? No hay que estar tan nervioso o hay que, qué sé yo, tomarse un tecito de tilo, que creo que eso sí se lo puedo recomendar, porque otras cosas sería demasiado fuerte. Hay para todos, ¿eh? Ahora viene también la coalición cívica, que yo entiendo que la diputada Paula Oliveto la quiere mucho a Lilita, aunque no parezca. Lamentablemente, y recordarles que una mujer provinciana, gorda, periférica,
como Elisa Carrió, Opa. desde el 2008 está denunciando la corrupción en el kirchnerismo. Así Bueno, qué sé yo, no sé si hacía falta ponerle semejantes adjetivos calificativos a Lilita. Tal vez sí, tal vez no. Bueno, qué sé yo. Esta gente estaba ahí y esto que nos seleccionamos es la parte del tratamiento, el debate sobre la ficha limpia, ¿eh? Ahora voy a poner cuestiones de privilegio. Que la cuestión de privilegio son más o menos una especie de mesuda a lo que se va a tratar al día de hoy. Yo quiero hablar de cualquier otra cosa. Entonces se anotan, se avalan, se presentan, porque todos quieren hacer su payasada un día de que las cámaras están ahí, pero es limitado a algunas personas. Vamos a ver cómo arrancan, por ejemplo, una cuestión de privilegio, la educación que tiene, son 7 segundos, no se lo voy a hacer complicado. El diputado de Río Negro, Martín Soria. Yo te dejé hablar, Falopa. Diputado, avancemos, Sí, por favor. Diputado, por por favor. una opinión. Yo te dejé hablar, Falopa. Diputado. Yo te dejé hablar falopa. Así fue como el diputado Martín Soria se dirigía a un colega, obviamente de la oposición de la Cámara. ¿Saben quién es Martín Soria, no? Es el hijo de la madre que asesinó a su padre. Supongo que este hombre, qué sé yo, se le debe cruzar, no sé, no quiero hablar. Pero hablando de hablando de estas cosas, Tailade, siendo siempre muy Tailade, y hablando de lo que más conoce Tailade. Piramidal con aviones. Es muy largo, el que quiera tener precisiones, lo invito a seguir mi canal, pero está toda la información. Ahí está. Se fugó Machado de Estados Unidos cuando empezaron a detectar y a cruzar información de los aviones de la estafa piramidal, más los aviones que traían la cocaína a Estados Unidos. Y sí, y si quieren saber más, no voy a... vayan a mi canal de YouTube. Qué personaje Tailade, por Dios. Pero bueno, de eso tenía que hablar. Obviamente la izquierda también participó en el debate, en este caso con apartamiento de reglamento, no sé qué es lo que estaba diciendo, pero la izquierda tenía que dar siempre claridad y compromiso social, así que lo expresaba el diputado, ¿cómo se llama este? Son 5 y no unos... acá está. El diputado Alejandro Vilca de Jujuy decía lo siguiente. De la recolección de residuos, soy marrón. ¿Cómo? Soy obrero de la recolección de residuos, soy marrón. ¿Me lo repite, diputado? Soy obrero de la recolección de residuos, soy marrón. Muy bien, gracias por participar. Como siempre, a la izquierda poniendo luz en la oscuridad o oscuridad en la luz, como en este caso. Como no podía faltar el tema de Ritondo, se imaginan que eso a la oposición le sirvió de punta a punta para intentar poner el foco en un lugar que no fuera. La oposición se paró en dos lugares. Uno, esta propuesta de ley es para proscribir a Cristina, y dos, Ritondo es un chorro. Más o menos, eso fue todo. O las payasadas que estuvieron escuchando antes que no venían al caso. Pero picante fue la exposición respecto de Ritondo, como le enseñó la diputada que vamos a poner acá, que es la diputada Lorena Pocoic, perdón. Lo puso bien picante, como le enseñó su formador político. Esta mujer se formó con el terrorista Cacho el Cadri, que fue el fundador de las fuerzas peronistas armadas. Así que bueno, Lorena tiene una escuelita interesante en cuanto a lo político y atacaba de la siguiente manera. ¿Le suena a los que entiendan inglés? Sí, el nombre del bloque pero en la legislatura porteña. También es la titular de una sociedad denominada Standard Point, radicada en las Islas Vírgenes Británicas. Y aparece relacionada a otra más llamada Ilustre LLC, creada nada menos que en Del World. Y en Argentina está investigando... ¿En dónde? ¿En Del World? ¿No era que sabía inglés? ¿No era que sabía inglés para los que no saben inglés, qué sé yo? De la Guardonia, pero bueno, no lo vamos a corregir, además porque si a usted, el terrorista que la preparó políticamente se lo enseñó así, dígalo como usted quiera. Bueno, obviamente, si aparece el ataque, tiene que aparecer la defensa.
En este caso, ¿quién? No va a ser Ritondo quien se defienda a sí mismo, si tiene el jefe de bancada, le puede decir a sus soldaditos que lo hagan. Y comenzó Silvana Giudice, insisto, en en un encuentro que se suponía que era para ficha limpia, pero entre las cuestiones de privilegio y apartamiento de reglamento se ponen a discutir estas cosas. Pero la diputada del PRODE por Capital Federal lo defendía a Ritondo de la siguiente manera. Tanto los diputados de izquierda como los diputados de Unión por la Patria tratan de poner en una falsa denuncia a miembros de nuestro bloque que tienen declarados en la FIP como un caso de corrupción. Yo quiero decirles lo siguiente. Vamos a votar ficha limpia. Van a ver. Menos mal. Gracias, diputada. Vamos terminando, diputada. Terminar con este. Sí, terminemos, diputada. Qué sé yo. Bueno, había más casos y los saqué. ¿Por qué? Porque quiero llegar a los patriarcas del Senado. Lo digo sonriendo, pero en realidad tendría que dar vergüenza, como todo lo que estamos viendo, ¿no? Pero son los dos señores de la Cámara, creo que. Vamos a empezar con Pichetto, obviamente, que ya por la edad, por los años que hace que está ahí, se siente que se impune a todo. Así que bueno, encara dos perlitas de Pichetto. Que en este nuevo descubrimiento y que el gobierno ahora le presta atención, yo me pregunto, presidente, ¿cuándo las fuerzas federales van a proceder a detener al señor Jones Wallace como instigador de los incendios? Perdón, diputada Biasi. Diputada Biasi, silencio, por favor. Instigador. Ha hecho, no me importa lo que piense. No pienso nada. Son troquistas. En la Unión Soviética, ¿saben dónde hubieran terminado, no? Ay, Pichetto, agarrándose con Biasi, que por suerte se va ahora en octubre, porque acuérdense que viene a terminar el mandato de Miriam Bregman. Pero lo que gritaba, no lo puse porque de verdad no, o sea, no. Pero bueno, ahí le estaba gritando desde arriba mientras Pichetto hablaba. Que Pichetto que no le gusta que lo interrumpan. Él se pone mal, no le gusta. Y en otra perlita lo expresaba de la siguiente manera. Hay casos. ¿Podés dejarme filmar, nene? No, me echa la pelota, viejo. Él hace su trabajo, lo respeto, hace su trabajo, pero a ver, yo tengo que tratar de concentrarme en lo que digo. Hay casos. Digo textual, ¿me podés dejar de filmar, nene? Me hincha las pelotas. Mamá, lo dijo Pichetto, yo estoy repitiendo textual, cierro comillas. Qué sé yo, no sé, la verdad que lo de hinchar las pelotas podría haber sobrado. Bueno, y por último, La Libertad Avanza, que entró este año a la Cámara, el 23, ¿no? A la Cámara, y tiene una persona que si algo que sabe hacer con ese tono tan divino que tiene la gente del interior, del norte sobre todo, es hacer un resumen del por qué y para qué tuvieron que hacer este tratamiento de la ficha limpia, que es el diputado por Salta, Carlos Raúl Zapata. Si no quieren ser excluidos, que no los alcance la ley de ficha limpia, es fácil. No choreen, dejen de robar y la cosa va a andar bien. En su espacio tiene mucha gente que ya ha recibido condena. Bueno, ya está. Yo creo que con eso ya era como para que lo aplaudieran y dar por terminado el debate y pasar a cosas un poco más importantes, ¿no? Bueno, Pichetto, por cierto, no quiero dejar que se pase porque lo puse como gracioso, como, viste, el señor, el viejito que en la plaza putea y todo el mundo no dice nada, se abstuvo de votar. ¿Por qué? Porque su postura respecto de Cristina Kirchner y del peronismo, que es de donde él viene, en su momento también votó para que no hubiera extensión de dominio. Con su voto hubiera podido ayudar a que en su momento, incluso el gobierno en el cual él después formó parte en la segunda vuelta como candidato a vice de Macri, hubiera podido tener herramientas para actuar en forma mucho más eficiente en la lucha contra la corrupción del gobierno kirchnerista. Pichetto no lo hizo en su momento y ahora tampoco lo hace.
podrás vestirte de lo que quieras, pero cuando tú fuiste bautizado por el peronismo, esas cosas no se te van. Yo creo que es un buen momento como para poder escuchar la conversación que tuvimos con Ariel Corbat y su viaje a Tucumán. Así que si les parece, bueno, vamos a escucharlo a Ariel en esta charla que tuvimos en estos días cuando él volvió. Muy bien, qué alegría poder saludar a nuestro estimado Ariel Corbat. Hola, Ariel. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Y siempre un gusto que estemos y que compartamos este fantástico lugar que creaste vos y acá estamos tratando de llevarlo adelante lo mejor posible. Bueno, yo te felicito porque lo llevas mejor que cuando estábamos los dos. Vos le No. ponés mucha más ganas de la que le ponía yo, así que me alegra No, mucho. no. Bueno, Ariel, anunciamos la semana pasada y bueno, te agradezco que tuvieras este tiempo y que, bueno, nos compartas un poco la experiencia de haber ido a Tucumán con motivo del evento, de la conmemoración de los 50 años del Operativo Independencia, que entiendo que es la primera vez que se hace un acto, ¿no? No, ya se han hecho actos anteriormente, lo que pasa es que tal vez no han tenido eh, las expectativas que había generado esto. Son esa clase de actos a las que uno va por sentir que es un deber acudir. Eh, Realmente uno tiene que reconocer a aquellos que, como decía alguna remera que tenían los veteranos del Operativo Independencia, decía, tu libertad, mi guerra. Y yo soy de los que creen que ellos ganaron nuestra libertad. Porque en esa guerra contra el terrorismo se jugaba el todo, no era una porción de terreno, no era que iban a la zona liberada de Tucumán. La intención era terminar con la nación argentina y convertirla en una tiranía comunista. Y eso que suena tan de película y que hoy le parece a muchos como una fantasía, la gente olvida muy rápido. Acá se ha olvidado lo que fue la Guerra Fría, acá se ha olvidado lo que fue el mundo bipolar, acá se ha olvidado el rol de Cuba en América Latina, que todavía hoy sigue exportando su revolución como la padecen los venezolanos. Entonces, para mí era un deber de conciencia ir a Tucumán. Y fue una experiencia muy grata, porque tuve oportunidad de saludar a muchos veteranos. Había veteranos de Malvinas, había movilizados al canal de Beagle en el 78, y todos tenían por lema hermanados por la misma sangre. Lo cual es muy fuerte. Sí. Y en ese sentido, digamos, ¿qué expresaron o qué te expresaban los veteranos bueno, de las distintas situaciones que tuvimos, ¿no? Ese hermanamiento de sangre. Sobre todo, contame, lo de Malvinas sabemos porque al menos tenemos más contacto, yo tengo más contacto, pero, y cada 2 de abril estamos hablando de ellos, ¿no es cierto? Debería ser mucho más, pero bueno. Pero de los veteranos de Tucumán, ¿qué te expresaban? Mirá, lo que sentían era que estuvieron 50 años en la oscuridad. Lo que decían, la nuestra fue la guerra que le hicieron olvidar a la democracia. Porque la democracia quiso olvidar, sin distinguir. Ahí podríamos discutir qué es la democracia. Yo creo que la democracia no es lo que hemos tenido en los últimos, desde el 83 hasta hoy, sino que eso es un ensayo nada más de democracia. Nunca alcanzamos una verdadera democracia, nunca alcanzamos a vivir bajo la restricta supremacía de la Constitución Nacional, y ellos combatieron para eso. Cosa que la izquierda no te va a contar nunca. Tampoco te va a contar la izquierda que la izquierda combatió para tener una dictadura eterna. Pero bueno, lamentablemente, gran parte del discurso de la progresía, y los medios en su mayoría son progres, responden a la bajada de línea que les hace la izquierda. Entonces se ocultan muchas cosas en nuestra historia, y esa es una de las que se oculta. Los veteranos de Tucumán están muy orgullosos de haber combatido en Tucumán, muy orgullosos de sus camaradas, de lo que vivieron. Y cuando vos estás en Tucumán y te das una vueltita por el monte, te acercás a un cañaveral, te das cuenta de lo que fue combatir en ese lugar. Y sobre todo combatir en ese lugar yendo a buscar al enemigo dentro de ese lugar. Porque no tenés ninguna ventaja, vas en desventaja cuando vas a buscar al enemigo que se metió adentro del cañaveral o del monte. Y nuestros soldados hicieron eso, y lo hicieron con éxito. Decís cómo manejó siempre la izquierda y otros que están disfrazados de centro, pero que fogonearon también esos criterios de la izquierda, que no hubo una guerra.
que no hubo teoría de dos demonios y todo un montón de cosas, palabras que hasta hace un par de años nos miraban tan feo, ¿no? Si uno decía que hubo una guerra, que uno decía, sí, las Fuerzas Armadas tuvieron, primero, que el decreto fue firmado por Isabel Perón, presidenta democrática. Ahora, ¿cómo hoy podemos transmitirlo eso claramente o cómo podemos expresarlo? Porque en los libros de historia yo siempre tengo acá el séptimo grado de primaria de Cava hace 2 años y así y mal expresado. El mejor medio para desmantelar el ocultamiento de la izquierda sobre lo que significó la guerrilla en los años 70, el terrorismo urbano y la guerrilla rural, son los propios partes de guerra que dictaban Montoneros y Heller. Ellos dictaban partes de guerra y le ponían ese nombre, y describían acciones que son propiamente acciones de guerra, ocupamiento de ciudades, ataque a cuarteles, ataques, secuestros extorsivos. Ellos lo veían todo, captura de comisarías. Ellos hablan del enemigo, que el ejército argentino era el enemigo, y describen acciones de guerra, ocupamiento de ciudades. En fin, voy a reiterarme lo que ya dije, sí. Así que no. No, pero el ejército argentino era el enemigo armado. El enemigo era la ciudadanía que quería la democracia. El enemigo era la nación argentina. Claro, el enemigo era la nación argentina. Por eso es que Santucho decía que para imponer el socialismo iba a haber que matar 1 millón de argentinos. Es una cifra, ¿no? 1 millón de argentinos. Y los tipos estaban dispuestos a matar 1 millón de argentinos para imponer el socialismo. Por eso yo digo que 6.000 y pico de bajas terroristas, con muy poquito daño colateral. Cuando uno ve lo que sucede en Gaza, ahí ves una respuesta masiva, brutal al terrorismo, justificada, según mi opinión. Pero en la Argentina no fue necesario darle una respuesta así al terrorismo, sino que se lo combatió de modo quirúrgico. Si vos analizás, cada vez que aparecen desaparecidos y ponen los carteles victimizándolos en página 12 o en manifestaciones y demás de la izquierda, cuando empezás a buscar los nombres, los googleás, vas a encontrar que pertenecían a Montonero, pertenecían a Heller, a la FARC, a la Juventud Guevarista, al Partido Comunista Revolucionario, que había declarado la guerra también contra las instituciones argentinas. Las bajas inocentes fueron muy pocas. Y hay algunos que se venden como las monjas francesas, que se venden como si fueran víctimas, y en realidad eran correos de las organizaciones subversivas y trabajaban para ellos. Entonces, el daño colateral ha sido mínimo. Por supuesto, en toda guerra hay bajas inocentes y acá también las hubo. Y ni hablar del lado nuestro, la cantidad de bajas inocentes que hubo del lado nuestro. Y me refiero por bajas inocentes a hijos de militares que murieron cuando intentaron matar a sus padres, la hija de Lambruschini. Estaba en Tucumán Fernanda Viola, la hija de Viola, sí, Capitán Viola. La hermana que sobrevive al ataque porque su padre y su hermana mueren en un ataque de Heller. Entonces, ahí está realmente el daño colateral y la gran diferencia moral. Cada vez que aparece un nieto recuperado, lo que tenemos a la vista es la demostración de que acá no hubo genocidio. Los militares se preocuparon por salvar la vida de los hijos de los terroristas, de sus enemigos, cosa que los terroristas jamás se hicieron, jamás se preocuparon por salvar la vida de los hijos de los militares, como lo demuestran los padres. ¿Vos pensás que la sociedad está cambiando o está entendiendo estos hechos, o solo los que tenemos más de 50 y fuimos los que nos educaron que no pateemos cajas que estuvieran en la calle o bolsas, o que no hablemos con gente y que si alguien nos invitaba no le hablemos, o que entrábamos, como siempre cuento, al colegio con custodia militar porque había permanente amenaza de bomba? ¿Vos pensás que los que no tienen nuestra edad, que están más abajo, empiezan a entender un poco esta situación? Es una cuestión sumamente compleja, porque sobre la sociedad argentina se desplegó toda una maniobra de velo y engaño hacia la realidad. Y sobre todo tenés 20 años de kirchnerismo donde hubo un proceso impulsado desde el Estado, utilizando de modo faccioso los recursos del Estado, para la desmemoria y el adoctrinamiento colectivo. Y tuvo mucho éxito. Yo veo todavía acá en Vicente López colegios que tienen
un mural ahí con las madres de Plaza de Mayo y demás, donde hablan de 30.000 víctimas, en la puerta de un colegio. O sea, si un colegio enseña que 30.000 son los desaparecidos, una mentira alevosa, ahí tenemos una idea de lo mucho que falta recorrer para llegar a un entendimiento claro y verdadero de lo que ocurrió en los 70. Es muy difícil porque gran parte de la juventud tiene encima 20 años de adoctrinamiento kirchnerista. Ahora, francamente, se pueden decir cosas que antes no, o que la respuesta a eso, que también lo decíamos antes, pero antes cuando respondíamos, decíamos esas cosas, recibíamos una cantidad de epítetos que iban de genocida a nazi, o en fin, todo lo que te quieras imaginar, gorilas, todo el Gorila es lo de menos. el calificativo zoológico, aunque gorila nunca nos pareció que gorila fuera un insulto, pero bueno. Eso al contrario. Y hoy se pueden decir cosas, vos fíjate que cuando alguna postea son 30.000, vos lees los comentarios en las redes sociales que no existían años atrás, y vas a ver que todo el mundo, la mayoría de los comentarios son no mientas. O sea, ese es el cambio, pero falta muchísimo. Yo digo que los que tratamos este tema, por lo menos en mi experiencia, no hemos logrado aún romper el cerco. O sea, sí, Milei, gracias a Milei y al fenómeno Milei y todo lo que implicó, y porque venían trabajando muy fuerte antes y ya habían roto el cerco mucho tiempo antes, había personas como Nicolás Márquez o Agustín Laje que habían llevado el mensaje más allá de nuestro círculo, digamos, de los que estamos interesados en esta cuestión. Pero muchos otros no logramos romper ese cerco. Entonces vemos siempre las mismas caras en los actos, en las conferencias. Llega un momento que uno pregunta, bueno, algo estaremos haciendo mal o no tenemos la capacidad de saltar ese cerco y llegar a un público más amplio. Y eso también se vio en los actos. Digamos. Los actos vos tuviste en Yerba Buena, en Teniente Verdina, que fue el sábado, unas 400, 500 personas, y poco más de 1.000 personas en Yerba Buena durante el desfile. Muchísimo calor también, eso hay que entenderlo, es un infierno, y eso también te hace pensar en lo que fue combatir en ese monte. Realmente un calor muy, muy pesado, y eso también hace que mucha gente no se movilice. Y es una cuestión, como vos decís, de gente mayor. Lamentablemente hay que asumir que es una cuestión donde los jóvenes son minoría, los jóvenes que se interesan por esto. Porque tienen otras preocupaciones, porque su día a día está marcado por otras cuestiones. También hay que comprenderlo. Sí, claro que sí. Me preocupa que de pronto para una marcha nefasta como la que hicieron por los supuestos dichos y supuestas interpretaciones y supuestos y de supuestos acá le llamaron la marcha de los derechos LGBT y se sumó, no sé, una CGT abortera viste, y gay, no sé, cosas raras que se hizo. Ahí sí estuvo la juventud y del otro no, digo por eso. Difícil transmitir a quien no vivió esa época cómo fueron los hechos, pero también más difícil cuando desde los organismos de educación o no sé, quien tiene que bajar la verdadera historia y no la memoria, que la memoria es hasta un falso engaño, un relato, digamos, inconsciente para transformar una realidad, quien tiene que bajar la verdad histórica, no se ha hecho. De verdad te digo, No. los libros de historia que yo he visto de colegio, los que le enseñan a los chicos, ciencias sociales, historia, no tienen puesto, obviamente aparece el 24 de marzo del 76 como, bueno, el hecho terrible, y habría que explicar qué pasó antes, la dictadura, los desaparecidos y la madre de Plaza de Mayo, no sé, ¿viste? El cuento de la Caperucita Roja contado por Caperucita Roja. ¿Viste? Es que, a ver, vos tenés, también en esto está lo que decía antes. 20 años de adoctrinamiento kirchnerista con un proyecto totalitario de corrupción estructural, lo cual significa cero escrúpulos, llevaron el adoctrinamiento incluso al jardín de infantes. Yo tengo guardado un volante donde a los nenitos de jardín de infantes les hacían dibujar el logo de la Madre de Plaza de Mayo. Y tengo fotos de una escuela, no acá en Buenos Aires, en Ingeniero Jacobacci,
donde en la primaria tenían dibujado el logo de las Madres de Plaza de Mayo en el patio donde los chicos jugaban. Entonces, revertir todo eso Bueno, no va a vimos, ser muy difícil. no vimos Va a ser muy difícil. en el Chaco, cuando fue lo de la muerte de esta chica, el colegio que tenía Osena, con la bandera del Che Guevara, la bandera cubana y todo lo demás. O sea, Bueno, tuvimos que enterarnos, a partir de un homicidio sarnoso y siniestro, nos enteramos de todo eso que estaba pasando allá. No había gobernadores, no estuvo capitán, no pasó nada en Chaco antes, todavía, o sea, terrible. Y decís, ¿cómo vamos a tener la bandera de Cuba realmente, o la bandera venezolana que acá todavía levantan, que no tiene nada que ver el pueblo? Pero son dictaduras, narcodictaduras. Es todo parte del mismo deterioro que trajo el kirchnerismo. El kirchnerismo dañó las instituciones, degradó la cultura y afectó hasta la manera de pensar de los argentinos. Si vos lees a Orwell, lo repito siempre esto, si vos lees Rebelión en la Granja en 1984, vas a entender el kirchnerismo que siguen esos libros como si fueran un manual para la construcción del poder totalitario. Pero vos lees ahí y a los cerditos les cambiás los nombres y les ponés lo de los personajes del momento, Guillermo Moreno, Cristina Fernández, etcétera, y te cierra perfectamente. Es ese gobierno cerdo el que tuvimos durante 20 años, y digo 20 años porque el interregno macrista fue una cosa muy tibia, no avanzó, en materia cultural fue nulo. Basta recordar que María Eugenia Vidal ordenó votar el proyecto de ley del kirchnerismo para hacer mentira, para obligar a mentir 30.000 desaparecidos en los documentos oficiales. Eso es un delito de falsedad ideológica. Pero bueno, son cosas que pasan y han pasado en la Argentina. Hoy hay un cambio al gobierno, en algunos no tienen muchas cosas que criticarle al gobierno, pero también hay que reconocer que han ido cerrando muchos kioscos, ¿no? Y en ese Falta aspecto, mucho por hacer porque es enorme lo que hay que hacer. Hay que tener conciencia de eso también. Lo que se necesita hacer para recuperar la racionalidad perdida, y no estoy hablando de imponer nuestra visión de la historia, sino recomponer la racionalidad para el análisis de la historia, es muchísimo, falta muchísimo. ¿había autoridades nacionales o provinciales en el acto? Mirá, el acto primero las dos municipalidades donde se hizo el acto prestaron su colaboración, ¿cierto? Porque los tucumanos no se olvidan cómo fue la cosa. Claro. Y de hecho, el sábado se hizo el acto en Teniente Berdina, que se llama Teniente Berdina justamente por un caído en combate en el Monte Tucumano. Hay otra localidad que se llama Capitán Cáceres, o sea, ha quedado una impronta de la guerra en el nombre de las distintas localidades de Tucumán. El Ministerio del Interior de la provincia de Tucumán, por orden del gobernador Caldo, brindó la logística para los actos y estuvieron presentes 3 diputados nacionales. Uno de la UCR, Mariano Campero, Zapata de Salta, de la Libertad Avanza, y Beltrán Benedict, que es uno de los que fue a visitar a los presos en Ezeiza. Y yo destaco y subrayo el coraje de Beltrán Benedict. Porque repetí el nombre porque no se escucha bien. ¿Beltrán? Benedict. Okay. Beltrán Benedict, de la Libertad Avanza, que realmente es alguien que a mí me representa en lo que se puede hacer desde el Congreso sobre este tema. Donde también falta mucho por hacer. Vuelvo a lo mismo. Lo que vos tenés que tirar abajo es un paredón enorme. Un paredón enorme que te han construido durante 20 años y más. Se está haciendo mucho, falta muchísimo, no se va a hacer de la noche a la mañana. El coletazo y lo siniestro de todo esto es que justamente gente que tuvo que luchar esa guerra contra la subversión, contra el terrorismo, recién lo comentaste y te interrumpí para poder escuchar bien el nombre del diputado, están presos. No sé si es la figura correcta, es preso, detenido, secuestrado o el privado de la libertad legítimamente, no sé cómo decirlo. Explícalo vos, que vos lo tenés mejor, lo sabés explicar mucho mejor.
Mira, antes de explicar eso, voy a dar algo que me conmovió mucho, y es que en todos los discursos de los veteranos de guerra, de la guerra contra la subversión y de la guerra de Malvinas, se reclamó por la libertad de los camaradas presos. Eso fue, básicamente yo te diría que fui al acto para cerciorarme o comprobar que ese mensaje estuviera, que nadie se olvidara de los presos, por eso la remera con la inscripción libertad al capitán Astiz. Porque es representativo de todos los que están presos. Yo me pongo libertad al Cabo Flores y somos 3 o 4 los que sabemos quién es el Cabo Flores. Esa es la realidad de lo que uno quiere, lo que uno busca transmitir, tiene que tener un cierto impacto. Astiz todo el mundo sabe, o la mayoría de los jóvenes tampoco, muchos jóvenes ignoran también quién fue Astiz, lo cual indica que toda la cuestión en general le va pasando a una nueva generación. Y lo que tenemos son presos del prevaricato. En Argentina, del 2003 en adelante, se estableció por parte del kirchnerismo y como una maniobra, ¿viste? La figura del mago y la chica bonita, ¿no? ¿Cuál es la función que cumple la chica bonita? Es distraer al público para que la mano del mago sea más rápida que la vista. Bueno, el kirchnerismo montó los juicios contra los militares, hizo alquiló la franquicia a la izquierda de los derechos humanos, por así decirlo, para con esa distracción imponer su proyecto totalitario de corrupción estructural. Y lo hizo muy bien, lo lograron. A la vista está que hoy en el Congreso se está discutiendo en estos días, vamos a ver qué pasa en el Senado, pero se discute ficha limpia y reivindican abiertamente que Cristina Fernández con condena firme tiene que ser candidata según ellos, porque es lo que los representa a ellos. O sea, son la delincuencia. Aspiran al gobierno de, por y para la delincuencia. Eso es el kirchnerismo. Y en esta cuestión obraron de esa manera. Kirchner y Cristina Fernández jamás tuvieron guiños hacia los derechos humanos cuando gobernaban Santa Cruz. Jamás. Y si uno recuerda la trayectoria de los Kirchner durante el proceso, hicieron plata con la 1050, firmaron una solicitada reconociendo al gobierno militar, aparecían en actos con el gobernador militar de Santa Cruz. De Santa Cruz. O sea, lo que vino después fue simplemente una parodia. Y montaron esa parodia de justicia, vuelvo a decir, como cortina para implementar su proyecto de corrupción estructural. Entonces, en este prevaricato sistematizado participaron legisladores como Elisa Carrió, que impulsó la anulación de las leyes de obediencia a vida y punto final, una ley inconstitucional. Se declararon inconstitucionales los indultos. Esperá, quedó como que era inconstitucional la obediencia de vida y punto final. No, anularon la ley bajo el argumento de que esa ley había sido dictada bajo presión militar, por los alzamientos de Semana Santa, los alzamientos cara pintada. Eso no es verdad, porque de hecho Alfonsín va cuando son los lanzamientos y se depone la actitud frente a él, o sea que el gobierno había sido fortalecido. Lo que pasa es que la cuestión debía resolverse, y eso lo sabían todos, había que poner un límite en algún lado, lo cual es razonable. Y el límite es la obediencia debida, y por eso el punto final. Mira, en estos días escribí algo que se llama La Granada del Capitán Giachino. Pues fíjate que Giachino, hay gente que está presa porque eran subtenientes en ese momento, recibieron la orden de ir a un lugar donde estaba una base del ERP, donde tenían un secuestrado, imprenta, logística, y hay gente que está presa por ir a ese lugar a intentar liberar un secuestrado del ERP. O sea, claramente una acción, en el contexto de la época, una acción más de guerra. Imagínate vos siendo subteniente que venga un coronel y te diga suba al camión que vamos a combatir, y le vas a decir la orden es legal, no existe eso. Y te doy un ejemplo de la obediencia de vida de un militar que es Giachino en Malvinas. Giachino va a tomar la casa del gobernador, lo hieren, saca una granada, y la orden que tenían los militares era no causar bajas inglesas. Giachino pudo haber tirado, sintiendo que iba a morir, se estaba desangrando, pudo haber tirado la granada a los pocos metros donde tenía a los británicos.
no lo hizo. ¿Por qué? Porque su orden era no causar bajas al enemigo, incluso riesgo de la propia vida. Bueno, esa granada tiene ese valor y debería ser tenida en cuenta cuando se quieren juzgar los actos de oficiales jóvenes que en el cumplimiento de órdenes actuaron contra las organizaciones terroristas. Sin embargo, los jueces no van a hacer eso, los jueces juzgan esos hechos porque son prevaricadores, porque han querido sacar chapa de justicieros a través de enjuiciar militares los delitos de lesa humanidad, etc. Y por eso también asumen, como ha pasado ahora con hay un fallo de Servini de Cubría haciéndose cargo de investigación de genocidio en Miramar, Mimar, no sé ni cómo se llama, por un principio de justicia universal. Y así en otros casos, como fue Ollarvida reconociendo el genocidio armenio, cuestiones que realmente, a ver, no sé siquiera si el de los armenios sí, y siempre lo uso de ejemplo, los turcos no salvaban bebés armenios, los mataban igual que a los turcos. Lo mismo que hacían los nazis con los alemanes, cosa que no hicieron los militares argentinos con los chicos de los terroristas. Y no creo que sea un dato menor. Entonces, toda esta cuestión ha generado que hoy tenemos un poder judicial totalmente corrupto por parte de complicidad política. Esas cosas no pasan sin complicidad política. Y basta ver el grado de descomposición social, económica, institucional, cultural, al que llegó la Argentina para entender que en Argentina no hay mayoría de jueces honorables, probos y eficientes. Porque ningún país con mayoría de jueces honorables permite las cosas que se permitieron hacer acá. Ariel, es la última pregunta y lo lamento, pero bueno, siempre tendremos oportunidad para más. Pero sos abogado y ahí es donde viene mi duda respecto de... Sí, bueno, obviamente que la justicia siempre nos da dudas y los jueces. Pero la pregunta es, si la ley, bueno, la aberración del 2003 que hizo Kirchner y después el Congreso le dio la venia, con Carrió, Stolbizer y todos los que hoy andan ahí con otras banderas manteniéndose en la casta, tienen una ley que los obliga a eso. Los jueces no tienen que decir, bueno, yo pienso otra cosa, pero acá yo tengo que regirme por esta ley. O hay algo... El prevaricato justamente es eso, es interpretar las leyes de manera arbitraria. Nuestros jueces, en vez de interpretar las leyes conforme a la Constitución Nacional, las interpretan conforme al viento político. Cuando vieron que el viento político iba para allá, ellos fueron para allá y acompañaron. Desconocieron el principio de retroactividad de la ley penal, interpretaron tratados internacionales en contra de los fundamentos de la Constitución Nacional, hicieron todas las aberraciones que quieras imaginar, y algún día deberías entrevistar a abogados de presos de lesa para que te cuenten lo parciales que son los jueces, lo amañados que son los testigos, mendaces, todos ellos, y se ha llegado incluso, escuchá esto porque es de no creer, se ha llegado incluso a pretender darle valor probatorio a los sueños. O sea, alguien dijo que estuvo detenido y que en una sesión de tortura su alma se alejó de su cuerpo y él soñó esa situación, la vio de afuera, y por eso podía reconocer a los que estaban ahí. Bueno, esas cosas así se pretende que pasen como prueba. Entonces, mirá el grado de delirio al que se ha llegado. Absolutamente delirante. Y esto viene después de mucha gente que fue presa porque, según los jueces, no podían no saber lo que pasaba, como si un cabo que está de guardia en la puerta de un regimiento tuviera que saber todo lo que pasa dentro del regimiento, fuera que el coronel y le informara, el coronel a cargo del regimiento fuera y le informara qué es lo que se hace al cabo. No funciona así las cosas. En fin, es todo un mamarracho, una afrenta a la sola idea de la justicia. Ariel, muchísimas gracias. Que el operativo Independencia no sea una cosa que recordemos una vez cada, vaya a saber cuántos años.
como te pedí en su momento, que estuve hasta analizando a ver si podía ir, pero te dije que al final no iba a poder ir. Qué bueno que hayas podido compartir con ellos, a quien no conociste personalmente hasta ahora, o algunos quizás lo conociste en otro momento, pero éramos muy chiquitos nosotros en aquella época. O sea que está claro que lo que tu decisión y tu actitud y que representa de muchos que no han podido ir también, es una forma de conciencia real acerca de el valor que tuvieron nuestros patriotas, nuestros militares, los que pusieron, y civiles también, que estuvieron ahí poniendo el cuerpo para que hoy podamos seguir siendo una república. Cascoteada, pero una república. Muy cascoteada. Muy cascoteada. Muy cascoteada, muy debilitada. Porque una república tiene 3 poderes y nosotros hoy no tenemos poder judicial. El Congreso es el cachivache que tuvimos todos los días. Y el presidente es el presidente. Digamos, no, es el presidente que pudimos tener. Todavía está todo mucho de ser lo ideal. Bueno, quizás... Te cuento algo, para mí fue un placer en particular ver desfilar a los combatientes de Manchalá. Manchalá fueron 12 soldados y 2 suboficiales que estaban pintando una escuela en Manchalá el 28 de mayo de 1975 y fueron atacados por la columna de guerrilleros, el ERP, que eran más de 100 personas, más de 100 guerrilleros. Atacan la escuela, los soldados nuestros se defienden y impiden que puedan tomar la escuela, y luego llegan refuerzos y la columna del ERP, María Rosa Jiménez, se dispersa y dejan en el camino abandonado vehículos, armas, material con mapas y planos, o sea, una paliza. Así que yo he estado cuando se les hizo el homenaje en Salta, unos años atrás, y verlos desfilar nuevamente con los manchaleros, como se les dice, fue un gran gusto para mí, además el recuerdo de Adrián Segura, que, bueno, ya ha fallecido y fue uno de los combatientes y quedó herido en ese combate. Será hasta la próxima, Ariel. Gracias. Abrazo, Mariano. Un abrazo. Bueno, realmente para nosotros saben que bueno, Ariel ha sido, como decías, como lo digo siempre y lo voy a decir siempre, ha sido el padre de esta criatura, así que bueno, con la alegría de poder siempre conversar con él, mejor dicho, que comparta el programa con nosotros, porque converso siempre con Ariel. Bueno, señoras y señores, qué importante, todavía estamos a tiempo, todavía no empezaron las clases, o en algunos colegios sí, en otros no, pero no importa. No todo el mundo tiene que llevar a los chicos al colegio. Así que una de las mejores inversiones que podemos hacer es viajar. Y hacerlo a través de una agencia de viajes con experiencia y certificada garantiza la calidad de los servicios. Show Travel te ofrece este y todos tipos de viajes, nacionales e internacionales, como también paquetes de show, espectáculos que incluyen entradas a los eventos, alojamientos y traslados. Ingresa a showtravel.com.ar o visita a su Instagram, que es showtravelok, y disfruta viajando seguro con Show Travel, que está para asistir al viajero antes, durante y después de su viaje. Con Show Travel viajas seguro y viajas bien. Y además está nuestro querido Fabio Chilemi, a quien detrás de todo esto, que no lo conoce, como lo digo siempre, le decimos de hace muchos años Chilemi Soluciones. Así que nunca te va a pasar nada malo porque Fabio está detrás atendiendo personalmente cada uno de los viajes. Bueno, yo creo que ya falta poquito, así que vamos a ir terminando, pero antes quería tomarme este espacio porque ya estoy conversando con el diputado que voy a pasar ahora una parte que me llamó la atención y hizo que mirara un poco lo que está pasando, en este caso en Santiago del Estero. Ustedes saben que a mí me gusta ver qué pasa en el interior, pero enterarme de cosas desde medios del interior, no lo que nos filtra y nos pasa los medios tradicionales acá en Buenos Aires. Así que investigando un poco, bueno, llegué a ver que nada, hay posiciones bastante especiales en Santiago del Estero, pero creo que lo importante es entender cómo los gobernadores en las provincias mandan sus mensajes. Algunas veces quieren que nos enteremos en Capital Federal y saben cómo hacerlo y con qué medios y de qué manera. Y otras veces parece que hablaran bajito para que de alguna manera escuchen solamente sus paisanos.
Como decía, en este sentido, Zamora Santiago del Estero anunció con bombos y platillos que aumento los sueldos para los empleados públicos del 100%, beneficio, rosca de Pascua, felicidad asegurada y casi que adelanta también la Navidad, que ustedes saben que en los feudos se hacen esas cosas. Todo eso con recursos propios, dice él, y lo reitera, todo esto con recursos propios, como diciendo el esfuerzo que estamos haciendo en un plural que no lo incluye ni a él ni a sus funcionarios, pero bueno. Por más que en el discurso sí diga no, que no se aumentan los directores, los secretarios, los ministros. Bah. Recursos propios, en realidad, significa que es contando con la participación federal, que es el 80% de los dineros que mueve y administra el gobernador Zamora. O sea, de cada 100 pesos que el gobernador administra, 80 se los manda la nación, o sea, todos nosotros. En la época acá, además, ya esto lo habíamos hablado en su momento, pero hace tiempo y a lo lejos, a Santiago del Estero, como obviamente es un bastión peronista, se le mandaba entre el 7 y el 10% de los aportes del Tesoro Nacional. Y además, obras como el autódromo, que está ahí muerto de risa, porque ya ni la carrera del CP de moto internacional se corre, o el impresionante estadio Madre de Ciudades, obras monumentales que hizo la Nación para ayudar y beneficiar a la provincia. Así que bueno, nada. Pero hoy por hoy también Santiago del Estero, con sus recursos propios, como dice el gobernador, auspicia al piloto, o auspiciaba, porque ahora se bajó, al piloto con Canapino, que no es Colapinto, Canapino, corredor de 30 y pico de años que corría en IndyCar, la IndyCar norteamericana, obviamente. Bueno, lucía en su traje inífugo, Terma de Río Hondo, Santiago del Estero, Argentina. Supongo que muchos gringos habrán ido a las Termas de Río Hondo aparte de esa publicidad, ¿no? Esa publicidad incluso se sostuvo el año pasado con todo el ajuste que el año pasado hizo a la provincia. ¿Por qué? Porque como vamos a escuchar ahora de parte del diputado Alejandro Parnas, todas estas medidas que el gobernador toma, insisto, con recursos propios, las toma en un año electoral. Qué sé yo, todos somos buenísimos con la plata de otro, ¿no, gobernador? Vamos a escuchar cómo lo expresa, cómo lo explica Alejandro Parnas sobre la situación de esta movida que acaba de hacer el gobernador. Este anuncio se tendría que haber hecho en noviembre y está vigente por 5 meses, los de más intenso calor, no solo por los últimos 2. Y si los sueldos se han mantenido congelados durante 9 meses, no es por recortes de coparticipación que nunca han existido, sino por voluntad del mandamás. Ahora, sería bueno saber si la plata estaba, por qué han sometido a decenas de miles de santiagueños a largos meses de angustia y sufrimiento, hundiéndolos en deudas que probablemente este anuncio no alcance para saldar. Inexplicable, incomprensible y sumamente perverso. Sabemos que estos anuncios se quedan cortos, pero me llena de optimismo que esta vez el pueblo se ha hecho escuchar. Bueno, esperemos que sí. No sé en qué se habrá hecho escuchar, porque insisto, para mí esto es oportunismo político en un año electoral. Arrancar, no arrancar, porque como dice acá el diputado, ¿no? Si hubieran tomado parte de estas medidas son volver al subsidio de la energía que hace el gobierno de la provincia de Santiago del Estero para sus coprovincianos, obviamente. Lo había suspendido el año pasado ese subsidio y ahora lo vuelve a poner, claro, pero en la luz, que como bien dice acá el diputado, los meses más cálidos hubiera sido mejor que desde octubre, noviembre hubiera estado ese subsidio. Bueno, nada. Vamos a seguir. De hecho, me comprometí y es probable que tengamos una charla con el diputado Alejandro Parnas y otra gente, porque en Santiago del Estero están pasando cosas como en todas las provincias de la República Argentina y más en un año electoral va a haber mucho movimiento. Señoras y señores, hemos llegado al fin. Tengo un montón de cosas. Le mostraba a Ariel el otro día que estoy preparando un informe acerca de la historia de los impuestos en nuestro país y se van a llevar unas sorpresas
muy, muy, muy especiales cuando vean y escuchen quiénes fueron los creadores y quiénes fueron los que fueron siguiendo esta masa impositiva que nos aprieta a todos los argentinos y que parece que de a poquito algunas cositas se van desarmando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos encontraremos el viernes que viene, Dios mediante, a las 7 de la tarde hora argentina. Espero poder mirar acá y saludar a los que me estén siguiendo en TikTok. Si no, muchísima suerte esta semana, que sea muy agradable y que siempre nos acompañe y esté vigente la consigna más maravillosa que tiene nuestro himno, que es libertad, libertad, libertad. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Hoy Argentina necesita pomada de Borroidal y un acolchado circular. Porque gobiernan para el trate y ese trate es un desastre que no para y no para de sangrar. Hoy Argentina necesita pomada de Borroidal y un acolchado circular. Porque gobiernan para el trate y ese trate es un desastre que no para y no para de sangrar. Hoy Argentina necesita pomada de Borroidal. Y ahora relájate porque viernes ya llegó. Y esta cosa contramano que se llama Argentina todavía te la tiene y podría ser peor. 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 Podría ser peor.